Buenas noches, nuevamente comenzando una sección más de nuestra parashá. La parashá de esta semana se llama Shemot. Comienzan nuestros sábados diciendo las raíces del antisemitismo, cómo se vivió el primer holocausto en Egipto. Yosef murió y todos sus hermanos y toda esa generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y proliferaron y aumentaron y se fortalecieron muchísimo, y la tierra se llenó de ellos, y se levantó un rey sobre Egipto que no conocía a Yosef. Según Éxodo 1, 6 y 8. La creación de un Gadol, un gran hombre. En la parashá de Shemot encontramos por primera vez al más grande de los profetas que jamás hubo sobre el planeta Tierra. El hombre que realmente habló con Hashem cara a cara. Moshe Rabbeinu. Moshe, nuestro rabí, nuestro maestro. Moshe era el brillante y fuerte y apuesto y poderoso. Sin embargo, no fue por ninguna de esas razones que fue elegido para ser un gran líder en el pueblo de Israel. ¿Qué hizo a Moshe? ¿Qué cualidades permiten a un hombre trascender y convertirse en un gigante espiritual? Está escrito, Moshe creció y salió con sus hermanos esclavizados y observó sus cargas. Moisés no vio solamente el sufrimiento de su pueblo, sino que sintió, y no solo lo sintió, sino que se esforzó por hacer algo por eso, como vemos más adelante en los versos siguientes. Criado en el palacio del faraón, Moisés era un príncipe en el imperio más poderoso del mundo. Era otro Yosef. Él podría haber cerrado sus ojos y permanecer indiferente a los angustiosos llantos de sus hermanos allá en Egipto. Pero eligió renunciar a su opulencia del palacio, al poder de su posición real, para convertirse con sus hermanos oprimidos en los campos de esclavitud. Y él tomó sobre sí su aflicción. Lloró por ellos, rezó por ellos, peleó por ellos. Mientras era joven, llegó incluso a convencer al faraón para que les permitiera descansar un día a la semana. Y de este modo Moshe permitió a los judíos en Egipto observar el día de Shabbat. Hasta el día de hoy, cada Shabbat recordamos ese regalo en los rezos de la mañana en Shaharit. Cuando decimos, Moshe se regocijó en el regalo de su parte. Y debemos tener en cuenta que a esta altura de vida no había sido todavía encomendado con ninguna misión. Ninguna voz divina lo había convocado aún. Él lo hizo así por la bondad y la pureza de su propia alma. Y aquí yace la grandeza de ese gran hombre, de un hombre Gadol, de un gran hombre sobre la tierra. El dolor, el amor que Moisés sintió por sus padres judíos permanecieron por siempre grabados en nuestro corazón. Cuando fue forzado a escapar de Egipto, cuando nació en Midian su primer hijo, Moisés le llamó Gersón, lo cual recordaba que también habitaba en una tierra extraña, así como sus hermanos. Y en la zarza ardiente, Hashem habla acerca del sufrimiento de los hermanos de Moshe, que estaban sumidos en los juegos de Egipto, pero quienes, a pesar de sus tormentos, no fueron consumidos y permanecieron siendo judíos hasta el día de hoy. Los requisitos que la Torá pide para ser un gran líder. La Torá declara que ninguna otra persona pudo siquiera aproximarse a la grandeza de Moisés
en cuanto a sus percepciones, la profecía que Hashem, si bien nos podemos comprender en su totalidad su majestuosidad, tratemos de señalar algunas de las cualidades que hicieron único y quizás una manera de haberlo cortejado con su vida, con la vida de Noah. Desde el principio de la Torah, describen a Moshe en términos muy modestos. La hija de Yetro incluso se refiere a él como un hombre egipcio. Por otro lado, Noah es descrito en un término encomisiosos como un sádic, un hombre perfectamente justo sobre la tierra. Y al final de su vida, sin embargo, sus roles se invierten. Moisés es llamado el siervo fiel del Santo bendito sea, y Noah es referido como un hombre de la tierra. ¿Qué fue lo que llevó al ascenso espiritual de Moisés y al descenso espiritual de Noah? Si Noah construyó el arca como Hashem se lo había mandado, pero nunca puso su vida en riesgo para salvar a los demás. No le suplicó a Dios para que salvara a aquella generación que se iba a hundir en el diluvio. Por el contrario, cuando la supervivencia del pueblo judío estaba en peligro, luego del becerro de oro, Moisés, el gran sádic, le suplicó al Santo bendito sea para que perdonara al pueblo o que borrara su nombre del libro de la vida. La Torah nos enseña que en nuestros éxitos es medido por lo que logramos para nosotros, sino que por el impacto que causamos a la generación en la que vivimos. El impacto que causamos en esta sociedad y en nuestro prójimo, a la medida mientras la cual nos convertimos en una bendición para los demás. Esto no significa que debemos descuidarnos a nosotros mismos o descuidar nuestros propios intereses, sino que más bien que nosotros mismos debemos expandirnos para incluir a los demás y hacer nuestras preocupaciones. La persona promedio puede comprender mejor este concepto a través de la unicidad que siente con su familia inmediata, pero se logra extender esa unicidad, este amor, para abarcar a un círculo más grande. Su propia alma se expande y saldrá mejor, más fortalecida de una experiencia. Moisés adquirió este amor naturalmente, que estaba en sus genes. Su madre Jehobed y su hermana Miriam eran las parteras de la comunidad judía, que desafiaron valientemente el decreto del faraón y salvaron a los bebés. Aún así, se ocuparon cariñosamente de cada recién nacido como si fuera su propio hijo. Para Moisés, cada alma era querida y preciada. Se ocupó y preocupó por cada uno de su rebaño. Inspirados en la grandeza de Moisés, debemos esforzarnos por imitarlo en cierta medida y unirnos a nuestros hermanos y sentir el dolor y regocijarnos con su alegría y aumentar los actos de bondad en cada uno de los que tenemos a nuestro alrededor. El poder del Santo bendito sea en el alma del hombre. Y dijo el rey de Egipto a las parteras hebreas, a Sifra y a Puá, que eran Jehobed y Miriam, cuando atendían a las mujeres hebreas y las vean sobre su asiento para dar a luz, si es varón lo matarán, y si es mujer vivirá. Mas las parteras no lo hicieron como tal porque temieron al Santo bendito sea, que lo que les dijo el rey de Egipto, sino que hicieron que los varones vivieran para que siguiera el pueblo judío creciendo dentro de ese exilio. Según Éxodo 1:16 al 18. Y estas increíbles palabras atestiguan la valentía sobrenatural de las dos parteras.
Uno bien podría preguntarse, ¿de dónde tuvieron esa fuerza? ¿De dónde sacaron la fuerza para adoptar una postura firme en contra del faraón, en contra del rey de Egipto? Si dos simples mujeres judías se atrevieron a adoptar una postura firme al hombre más poderoso de su época, como también frente a las capataces egipcios que las vigilaban constantemente, que solo se rehusaron a atacar las órdenes del rey, sino que más bien, más importante aún, aseguraron que los varones judíos vivieran. La primera partera era Jehobed, y ella se ganó el nombre de Shifra, ya que se ocupaba de la shepear o fortalecer, embellecer a los bebés. La segunda partera era Miriam, la hermana de Moisés, conocida por Púa, que se le dio ese nombre por los sonidos cariñosos y tranquilizantes que balbuceaba para apaciguar a los bebés. El sacrificio, el valor de estas dos mujeres trasciende los siglos y claman desde las páginas de la Torá, condenando a los poderosos oficiales nazis, a todos los demás tiranos, quien al ser llevados al juicio por ser indescriptibles atrocidades cometidas, intentaron exonerarse de la responsabilidad y declararon: solamente estábamos acatando la orden. Pero nunca podemos decir, uno puede decir, yo solamente estaba acatando esa orden. Pero Hashem, allá en el Sinaí, nos dio la orden de obedecerle y de temerle. ¿Y por qué no somos tan recurrentes como para decir, yo solo cumplo la orden del santo bendito sea que me dio, y es amarlo y respetarlo? Uno de los grandes mandamientos. Aquellos que realmente temen y creen el santo bendito sea, no se dan por vencidos. Ninguna fuerza los puede intimidar. Ningún poder de la tierra los puede hacer comprometer la verdad, ya que la presencia del santo bendito sea siempre está delante de ellos. Dos simples mujeres judías dan fe del espíritu inquebrantable de los meros mortales, quienes a través de su reverencia al santo bendito sea, se elevan más alto que los mismos ángeles del cielo. La palabra imposible no figura en el éxito judío. La hija del faraón descendió al río para bañarse. Ella vio el canasto entre los juncos. En el canasto se divisó la hija de faraón, contenía a un pequeño. Moisés, la Torá nos enseña que ella envió a su amatá, o sea, a su criada, para que lo tomase, pero la palabra hebrea amatá también puede traducirse como su brazo. Y de aquí aprendemos que ella estiró su brazo para rescatar el canasto que estaba a gran distancia, y no había forma de alcanzarle, no había forma lógica por lo cual ella pudiera haberlo atraído hacia la orilla. Entonces, ¿por qué hizo el intento? Nuestros sabios explican de su determinación de hacer una misma salva una vida. Era tan intensa que ella llegó hasta allá de sí misma, y por eso Hashem le permitió transcender sus limitaciones físicas y le extendió su brazo milagrosamente. De la hija del faraón aprendemos que cuando se trata de hacer una misma y así cumplir nuestros objetivos espirituales, la palabra imposible no existe si hacemos nuestro mayor esfuerzo y desplegamos nuestras mejores fuerzas. Entonces Hashem se encargará
de hacer el resto. ¿Cuál era la verdadera identidad de Batia? ¿Qué dicen los sabios quién era esa mujer? Si nos hubieran contado que durante el Holocausto la hija de Hitler decidió convertirse al judaísmo, rechazaríamos contundentemente esa idea. De plano, sencillamente, no será algo creíble. Entonces, ¿cómo podemos explicar el fenómeno que deseó Batia de convertirse después de que todo su padre era Hitler? Hitler de su generación, pues no el Hitler verdadero, intentando destruir a la nación judía, aunque antes de que existiese como tal. La Cábala nos enseña que Batia era un Gidul, una reencarnación de Java, la primera mujer en el jardín del Edén. Java estiró la mano para tomar el fruto prohibido que Hashem nos había prohibido, con lo cual extendió la luz del mundo, extinguió la luz del mundo. La ley del santo bendito sea. Siglo más tarde, ella nace de nuevo para llevar a cabo un tikkun, o sea, una rectificación de su error. Por eso vuelve y estira la mano, pero esta vez para rescatar el canasto que contenía la luz del mundo, que contenía al Mashiach de Israel en ese momento. Moisés, quien descendería del Sinaí, nos entregaría la Torá y restablecería la luz de Hashem en el mundo. No tenemos manera de saber si hemos vivido en una vida anterior y qué fallas pudimos haber cometido. Pero hay algo que podemos saber con certeza ante cualquier prueba o desafío que se presente en nuestro camino. Debemos ponernos a la altura de las circunstancias y llevar más allá de nosotros mismos para superarlas. Hashem es el dueño del universo y Él pone pruebas y desafíos en nuestro camino para que podamos cumplir nuestro verdadero propósito, nuestro verdadero rol en esta vida y en el fin de la vida. Por eso, cuando nos enfrentamos a los desafíos, nunca nos sintamos abrumados o paralizados. Hashem nunca nos probaría con una misión que no seamos capaces de llevar a cabo en este mundo. La eternidad del pueblo judío. Un ángel de Hashem se le apareció en una flama de fuego desde el interior de una zarza. Y aquí que la zarza ardía con el fuego, mas la zarza no se consumía, como lo dice Éxodo 3:2. La zarza representa la historia del pueblo judío. Nuestros enemigos han intentado destruirnos y aniquilarnos. Pero así como la zarza no se consume con el fuego, también nosotros hemos sobrevivido a los letales llamas de los siglos. Nuestra supervivencia ha sido más ni menos que milagrosa. Incluso los gentiles han intentado amedrentarnos. Por eso leamos la palabra que decía Martín: los judíos eternos. Si las estadísticas son correctas, los judíos constituyen solo el 1% de la raza humana. Y este número revela que son una insignificante y ligera mota de polvo de estrella en el destello de la Vía Láctea.
Ciertamente el judío debería pasar desapercibido, pero se le ve y se le escucha sobre él y siempre se le ha visto y se le ha escuchado sobre él. Es tan proveniente en el planeta como cualquier otro pueblo. Sin importancia comercial, es desmesurablemente desproporcionada, respecto de su pequeñez numérica. Sus contribuciones a la lista mundial de grandes nombres en literatura, ciencia, arte, música, finanzas, medicina, pedagogía, exceden también toda la posición en todas las épocas. El judío ha protagonizado una lucha maravillosa. Lo ha hecho con las manos atadas a su espalda. Podría sentirse envanecido consigo mismo y ser disculpado por ello. Los egipcios, los babilónicos, los persas aparecieron, llevaron con sonidos y esplendor el planeta, luego se desvanecieron. En la materia de los sueños desaparecieron. Y luego vinieron los griegos, los romanos, que también hicieron mucho ruido. Y también se fueron, otros pueblos han surgido y sostenido sus antorchas en alto por un tiempo. Pero también se agotaron y permanecieron en alguna nebulosa y han desaparecido. El judío los vio a todos, los venció y hasta ahora, como siempre, estuvo sin exhibir ninguna decadencia, ningún deterioro debido al tiempo, ningún deliberamiento de sus partes, ningún relato en sus energías, ningún apacimiento en su mente alerta y activa. Todo es mortal, salvo el judío. Todas las cosas, todas otras fuerzas pasan, pero él permanece. ¿Cuál es el secreto de esa inmortalidad? La pregunta de Marta ahí está bien formulada en su corazón. Cada judío conoce la respuesta. Nunca perdamos esto de vista. Somos una nación cuya fuerza y vida misma proviene de la fuente superior, de la luz infinita, que es la que nos guía por el túnel del tiempo y vemos la luz al final del túnel cada vez que pasan circunstancias difíciles. ¿Por qué? Porque nuestra fe y nuestra providencia viene del Santo bendito sea. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro dador, Él es nuestro sustentador, Él es todo para nosotros. Es hora de que pongamos nuestra barba en remojo y volteemos nuestros ojos hacia el pueblo de la gran luz. Aquel pueblo que se le enseñó y se le dio la Torá en el monte Sinaí y se le dio el pastor fiel del pueblo, al pueblo, el pastor fiel, no del pueblo, el pastor fiel del Santo bendito sea, que es una cosa bien diferente. Quiera Hashem que estas palabras nos iluminen, nos guíen hacia donde nosotros queramos ir. Suscríbanse, activen la campanita, regálenme un like que nada cuesta y será hasta la próxima, que estaremos en otra parashá más. Hasta luego, bye.